Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche voy a conmemorar mi canal con mi vídeo número 250. Sí, la verdad es que ya he hecho 250 vídeos, porque mi canal ya prácticamente tiene casi 2 años ya de vida, y ya son unos cuantos los vídeos que llevo a la espalda. Y qué mejor que llegar al número 250 con la que yo considero que es una de las mejores, si no la mejor película de este legendario director, que es precisamente Steven Spielberg. Y esta noche os voy a comentar la que yo pienso que es su obra maestra, su película más redonda y sin duda una de las más grandes películas de todos los tiempos. Esta noche os voy a hablar de La lista de Schindler, que yo la tengo en DVD, en caja metálica, la he visto ya muchísimas veces. Es una película que no pude disfrutar en el cine, una película de casi 3 horas de duración, y que sí que a mí me hubiera gustado verla en salas cinematográficas, aunque cuando últimamente se volvió a reestrenar, pues tampoco tuve ocasión de ir a verla al cine. Pero claro, ya era una película que ya me la había visto ya muchísimas veces, y que ya la había disfrutado en mi casa en numerosas ocasiones. La lista de Schindler es una película que recibió en su día, si mal no recuerdo, 12 nominaciones al Oscar y tuvo 7 estatuillas. Al mejor director, a la mejor película, al mejor guión, a la mejor fotografía, a la banda sonora, a la dirección artística y al mejor montaje. La verdad es que en todos ellos, en todos estos apartados, una auténtica obra maestra cinematográfica, una película redonda en todos los aspectos y una película por la que Steven Spielberg se ganó el cariño de algunos diversos sectores de la crítica que hasta entonces le habían dado la espalda totalmente. Steven Spielberg, cuando realizó La lista de Schindler en 1993, pues la verdad es que era un director ya muy reputado y con una gran fama internacional. Era un director que ya había filmado películas como El diablo sobre ruedas, Sugarland Express, Tiburón, Encuentros en la tercera fase, las tres películas originales de Indiana Jones, E.T., una de sus películas más personales. Llevaba a las espaldas ya grandes obras maestras reconocidas por parte de la crítica y por la mayor parte del público, y todas ellas ganadoras de numerosas candidaturas, nominaciones al Oscar, premios internacionales, premios de la crítica, Globos de Oro, el premio BAFTA a la mejor película del año, a las mejores películas de cada uno de los años, películas como En busca del arca perdida, Indiana Jones el templo maldito, El imperio del sol, Encuentros en la tercera fase. Es decir, qué película de todas estas que estoy nombrando no supone un gran hallazgo, una gran joya cinematográfica que además se la considere en muchos círculos de cinéfilos, como yo la considero, a todas estas que estoy nombrando, auténticas obras maestras dentro del género donde están establecidas. Con La lista de Schindler, un drama muy personal, la verdad es que se ganó ya el reconocimiento de absolutamente el 100% de la crítica, tanto especializada como de los críticos de Estados Unidos, que muchos de ellos le consideraban todavía un director excesivamente comercial, de películas de no excesivamente calado en lo que se refiere a dramas psicológicos o a películas o a dificultades en películas como por ejemplo La comedia, en la que realizó un film llamado 1941, que yo considero que puede ser su peor película, su peor film, debido a que Spielberg se emborrachó un poco del éxito que había tenido por sus anteriores films y le salió un poco la película un pequeño bodrio. Aunque aquí en Europa, no en el continente americano, aquí en Europa, a 1941 se le considera todavía en algunos círculos de la crítica y de la cinefilia como una película bastante reivindicable, cosa que a mí, pues bueno, pues no me termina de llamar la atención, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser posible? Porque no es una gran película. Además que Steven Spielberg siempre, como muchos de vosotros sabéis, tiene dos vertientes. Un Steven Spielberg que realiza películas muy comerciales, es decir, películas para el gran público, realmente un poco más amables, descargadas de un profundo drama psicológico, y películas que es todo lo contrario, películas donde ya da en la tecla en el drama psicológico de los personajes y son de temas más serios, por así decirlo. En las dos vertientes tenemos películas muy buenas y películas no tan buenas. Por ejemplo, dentro de las películas que se consideran serias de Steven Spielberg, como buenas tenemos Salvar al soldado Ryan, que la tenéis aquí precisamente comentada en el canal, La lista de Schindler, que os voy a comentar ahora mismo, tenemos Tiburón, una película de género pero también
de terror maravillosa, películas de ciencia ficción como Encuentros en la tercera fase, otros dramas impresionantes como es El color púrpura, como War Horse, Caballo de Batalla, una película del año 2012 aproximadamente, muy reivindicable, que voy a comentar aquí muy en breve porque es una película que yo considero que si hoy en día viviera John Ford, War Horse, Caballo de Batalla, sería la película que John Ford realizaría a día de hoy. Y además en esta película es donde Steven Spielberg saca su vena fordiana y prácticamente imita al mejor director de la historia, llegándole a igualar en muchísimos aspectos. War Horse, Caballo de Batalla es una película además que tuvo nominaciones al Oscar en su día, pero pasó bastante desapercibida, pero es una auténtica obra maestra también del género en cualquier vertiente. Películas como Atrápame si puedes, una comedia estimable, no dentro de sus mejores títulos, pero estimable. Y luego también tenemos dentro de lo que es el género ya más, digamos, más amable, más de para todos los públicos, pues tenemos las 4 películas de Indiana Jones, algunas mejores, otras no tanto. Tenemos también un drama personal, pero vista desde un punto de vista más de niño, más infantil, como es El Imperio del Sol, pero que tiene un trasfondo social bastante fuerte. Luego tenemos también una película que yo creo es su película más personal, que es S.T. Es decir, ha tenido dos vertientes Spielberg. Y dentro de las buenas y dentro de las serias y las no tan serias, ha tenido buenas películas y malas películas. Pero lo que se puede decir sin temor a equivocarse es que Steven Spielberg es a día de hoy el mejor director que tiene Hollywood de largo. Sus 40 años prácticamente de vida dentro del cine, ya tiene hoy 73 o 74 años Steven Spielberg, ya es bastante mayorcito, pues la verdad es que es impresionante. El legado cinematográfico que Steven Spielberg deja a la historia del cine es uno de los más impresionantes de la carrera del séptimo arte. Y sin duda uno de sus más impresionantes exponentes dentro de lo que fue el nuevo Hollywood que se dio hasta desde finales de los 60 hasta nuestros días. Directores de la talla de Francis Ford Coppola, de Martin Scorsese, de Brian De Palma, de George Lucas, de Walter Hill. La verdad es que todos ellos son grandes directores, pero por delante de ellos siempre habrá un director que ha sacado prácticamente jugo a casi todos los géneros cinematográficos, y que el mismísimo Stanley Kubrick le proclamó a los 4 vientos que él era su auténtico sucesor a todas luces. Es más, antes de finalizar su vida, Stanley Kubrick, antes de fallecer y antes de estrenar Eyes Wide Shut, estuvo en un proyecto con Steven Spielberg llamado Inteligencia Artificial, que Spielberg, después de Eyes Wide Shut y después de su fallecimiento, después del fallecimiento de Kubrick, terminó prácticamente él solo, pero que empezó con Stanley Kubrick. Inteligencia Artificial es una película de ciencia ficción maravillosa que yo considero como una de las mejores películas del siglo XXI. Un drama muy profundo, pero también un drama en lo que se refiere a traspasar una determinada línea en lo que se refiere lo natural de lo artificial. Pero Inteligencia Artificial es una película muy profunda que ya iré comentando aquí posteriormente en el canal, y que es una película realmente absolutamente sublime y maravillosa, al menos desde mi punto de vista. Con La lista de Schindler, ya os digo, la verdad es que la noche de los Oscars de 1994, al año siguiente, cuando se entregan, fue la noche de Spielberg, ya que La lista de Schindler se llevó 7 Oscars, pero es que Parque Jurásico, la otra película que también tenemos aquí comentada en el canal, pero que corresponde a la vena más comercial de Spielberg, una película más regular en ese sentido, no tan de gran calidad, pero como La lista de Schindler, pero que se ha convertido en un auténtico clásico a día de hoy, recibió también 3 Oscars. A los mejores efectos visuales, al mejor sonido y al mejor montaje de efectos de sonido. Es decir, entre las dos películas de Spielberg se llevó el amigo Spielberg aquella noche 10 estatuillas, prácticamente se puede decir, a su casa, aunque él consiguió 2, que fue como productor de La lista de Schindler y como director de la misma. La verdad es que el argumento de la película es parte de una premisa muy sencilla, y es que es precisamente narrarnos lo que fueron las aventuras y desventuras de un nazi, de un personaje del partido nazi, del partido alemán, del Tercer Reich, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, un miembro de ellos llamado Oskar Schindler, que fundó una fábrica, pero que no estaba nada de acuerdo con el trato que Hitler estaba dando a los judíos. Pero aunque siendo miembro del partido nazi, fue recolectando, mejor dicho, contratando, desde un punto de vista bastante subversivo, a muchos judíos para que en su fábrica pues trabajaran, pero realmente lo que quería era a todas luces protegerles.
Los nazis, evidentemente, pues sospechaban muchísimo de Oskar Schindler, incluso desde el principio de la fundación de su propia fábrica. Y poco a poco, fueron evidentemente dándose cuenta de que esa fábrica era una tapadera para evitar que los judíos fueran exterminados en los campos de concentración alemanes, como el campo de concentración de Auschwitz, que se ve en la película. Pero no fue solo el de Auschwitz, hubo muchísimos más. La verdad es que el holocausto judío es uno de los dramas más grandes de la historia de la humanidad. Alemania, o mejor dicho, Hitler, prácticamente acabó con la vida de casi 8 millones de judíos. Ahí es nada, 8 millones de judíos. Y la verdad es que fue realmente algo terrible y desastroso. Fue uno de los episodios, ya os digo, más negros de la historia de la humanidad y de la historia prácticamente del siglo XX en general. Oskar Schindler lo que quería era evidentemente una tapadera para evitar todo ese exterminio, pero hubo un nazi, un coronel nazi, que ahora no me acuerdo el rango, no sé si era coronel, sargento, dentro de lo que es el establecimiento alemán, en la misma Alemania, Austria, en los campos de concentración que había, en los guetos, precisamente, que había, por ejemplo, en Cracovia, que era Amon Goeth, interpretado en la película por el maravilloso actor inglés llamado Ralph Fiennes, que poco a poco fue buscándole las cosquillas a Oskar Schindler y dándose cuenta que efectivamente quería proteger a los judíos. Pero cuando fue casi al final acusado de traidor Oskar Schindler y cuando iban directamente a por él, la Segunda Guerra Mundial concluyó y Oskar Schindler fue perseguido y liberó a todos esos judíos. Prácticamente se da a conocer, porque la película se basa en hechos reales, aunque el guión fue adaptado para la película. Steve Zaillian, un guionista de Hollywood, amigo personal de Spielberg, adaptó un libro llamado La lista de Schindler, bueno, no me acuerdo si se llamaba La lista de Schindler o La lista de la esperanza, en el que recopilaba pues la historia de este señor. Realmente vivió, es decir, Oskar Schindler fue una figura histórica, vivió realmente, y cómo generaciones enteras de judíos vivieron precisamente por él. Aproximadamente en la fábrica de Oskar Schindler trabajaban y vivieron casi 1100 judíos. Como al igual dice Ben Kingsley en la última parte de la película a Liam Neeson, cuando ya está llorando por decir que haber comprado ese coche o ese anillo que le costó tan caro podría haber salvado a unos cuantos judíos más, le dice Ben Kingsley, dice, no se preocupe, realmente era su fábrica, era normal que los beneficios los disfrutara usted, pero no se preocupe porque gracias precisamente a su labor humanitaria, generaciones de judíos vivirán gracias a usted. La verdad es que la película, en lo que se refiere a nivel de interpretación, es una auténtica proeza y una dirección de actores magistral desde cualquier punto de vista. La verdad es que ya entrando un poco en lo que es materia de la película, pues todo lo que es la historia de Oskar Schindler desde que inaugura su fábrica hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, pues Oskar Schindler va evitando precisamente a los nazis para que le descubran. ¿Cómo? Pues llegando, por ejemplo, a restaurantes, a cafeterías, invitándolos, por ejemplo, a cenas muy ampulosas en donde él, con los beneficios de la fábrica, paga bebidas, chicas, sexo, drogas, grandes cenas, champán francés, como en muchas de las secuencias hay, y trata de ganarse pues la complicidad con su vena humorística a todos los miembros del ejército nazi que estaban por allí, evidentemente, ganarse su simpatía para que no le descubrieran, pero que él, aun siendo miembro del partido nazi, en el fondo lo repudiaba. También en la película se nos muestra que Oskar Schindler era una persona bastante mujeriega y tuvo una serie de problemas bastante grandes con la que era su mujer, porque incluso a muchas mujeres de judías que trabajaban en su fábrica, algunas las sedujo y se acostaba con ellas. No es que las forzase, en la película no lo ve así, pero se dice que Oskar Schindler en la historia era un gran seductor y por lo tanto, pues, digamos, pues que engañaba a su mujer. Bueno, salvó a los judíos, pero por otro lado, pues le estaba poniendo los cuernos a su pareja. Pero bueno, defectos que tenía este hombre, pero cuya labor humanitaria evidentemente pues fue realmente reconocida a nivel mundial. He de deciros que la dirección de actores, y mejor dicho, la dirección en general de Steven Spielberg en esta película es una de las más increíbles que yo he visto en una película. Todos y cada uno de los planos que tiene esta película, más fotografiados por ese gran maestro de la imagen llamado Janusz Kaminski,
que desde la colaboración iba a decir con Oskar Schindler, la colaboración con Steven Spielberg en esta película, ya prácticamente fue su colaborador habitual, es decir, su director de fotografía habitual, es realmente excelsa. La fotografía, la planificación y los juegos de luces sobre todo. El blanco y negro que tiene la lista de Schindler no es un blanco y negro que se parezca a las películas en blanco y negro antiguas, tipo, como os diría yo, el cine negro o comedias clásicas. Para nada, era un estilo completamente distinto y además de matices visuales también muy diferente a otras películas, ya muy poquitas en blanco y negro, que se han hecho posteriores a la lista de Schindler. Es decir, todo lo que fue el tratamiento fotográfico que tuvo Janusz Kaminski y Steven Spielberg para esta película fue hecho única y exclusivamente para este film. Todo lo que son los claros, los juegos de luces, los brillos. Sobre todo, por ejemplo, fijaos los brillos cuando aparecen miembros del ejército nazi, perdón, que me trabo de hablar tan rápido. Todo lo que son las insignias, las marcas, lo que son los distintivos de lo que es el ejército, brillan con luz propia, y nunca mejor dicho. Es decir, tienen un brillo especial dentro de la imagen. Es decir, ese blanco y negro, hombre, yo no entiendo mucho de lo que es dirección de fotografía en el cine, pero el tratamiento de la luz y en el color y en la planificación de la lista de Schindler, la verdad es que yo les veo un blanco y negro completamente distinto a del resto de películas de blanco y negro. Luego todo lo que son los juegos de luces, en lo que se refiere a las luces, los juegos de sombras, las luces que entran, por ejemplo, por las ventanas, hay una escena que os voy a comentar ahora, están tamizados de una manera muy especial. Hay una secuencia en la que Liam Neeson, es decir, Oskar Schindler y Amon Göth, interpretado por Ralph Fiennes, están hablando a unos extremos de una sala, a un lado y a otro, y precisamente al lado, pero en el centro de la pantalla, según vemos lo que es esa secuencia, en un plano secuencia estupendo, entra una luz muy especial. Y los rostros de ambos actores, Liam Neeson y Ralph Fiennes, la verdad es que están como una especie como de penumbra muy bien estudiada, pero a su vez el brillo de sus ojos les delata en todo momento. Hay un duelo interpretativo en esta película entre Oskar Schindler y Amon Göth realmente fascinante. Además que a Ralph Fiennes se le conoce precisamente por ser el Amon Göth en esta película y que fue el papel que le catapultó a la fama. Luego, 3 años después, Ralph Fiennes fue el protagonista de esa otra gran obra maestra que fue El paciente inglés de Anthony Minghella, otra película realmente conmovedora y maravillosa que también comentaré aquí en el canal. También os puedo decir que lo que es el tratamiento fotográfico en realidad, lo que se refiere a travelings, en lo que se refiere a panorámicas, en lo que se refiere a planos contra planos, la verdad es que es impresionante. Si hace pocos días os hablaba, por ejemplo, de ese blanco y negro tan especial que tenía el Dr. Frankenstein de James Whale, el tratamiento de la imagen para la lista de Schindler también tiene como una aura, como una atmósfera también completamente especial. Los brillos de los ojos, lo que es el tamizado en la luz que entra por las luces, por las ventanas, por las claraboyas, las sombras que se mueve, el gris, por ejemplo, la gama de grises cromáticos que hay, por ejemplo, en prácticamente todas las secuencias de la película, la luz del día, la luz de la noche, tienen algo especial. Es decir, yo no entiendo, ya os digo, mucho cinematografía en lo que se refiere a la fotografía, pero el blanco y negro de la lista de Schindler fue de tal calidad y tan innovador que le valió precisamente un Oscar a Janusz Kaminski, cosa que luego ese tamizado de luz, esa imagen como un tanto metálica, también la ha utilizado en distintas películas. Por ejemplo, para Indiana Jones, El reino de la calavera de cristal, Spielberg le dijo a Janusz Kaminski que a ver si podía adecuar su estilo fotográfico al de Douglas Trumbull, que había sido el director de fotografía de las 3 películas de Indiana Jones anteriores. Pero Janusz Kaminski, muy fiel a su estilo, se negó por completo y dijo que efectivamente él no iba a renunciar a su estilo. La fotografía y la planificación del reino de la calavera de cristal es muy diferente a la de Douglas Trumbull en las 3 anteriores, en lo que se refiere también al saturado del color, a los negros, a los blancos que son muy intensos también, y un color más deudor del Technicolor, que ya en los 80 estaba dando un poco de esos coletazos de poca dieta que tenía. La fotografía de Janusz Kaminski es potencialmente distinta a la de Douglas Trumbull en este sentido. Pero ya os digo que para lo que es la película La lista de Schindler, ese tamizado en las luces, esos brillos que tienen las medallas de los militares, ese grisáceo de los cielos,
tanto en los días de luz como en las secuencias de penumbra, es realmente especial. Le dotan a la película de una atmósfera que además no te cansa la fotografía de esta película, parece que te descansa, parece un bálsamo que te estén dando, a pesar de la crudeza de muchas de las secuencias que es la película. Hablando precisamente también de la crudeza, La lista de Schindler tengo que decir que no es una película fácil de ver. Steven Spielberg, para la planificación de lo que son, por ejemplo, las muertes de la película, cuando los nazis están disparando sobre los judíos, la verdad es que no tuvo una planificación en la que pusiese un plano muy importante, con una música muy grandilocuente, ni muchísimo menos, aunque la banda sonora de John Williams es maravillosa, sino que planifica la secuencia en la que los alemanes matan a los judíos de una manera muy seca, intentando dar al espectador como un efecto sorpresa. Por ejemplo, hay una secuencia donde los judíos se les ha llevado para que retiren la nieve de un camino, de una carretera, y de repente hay uno que es manco, pero que son trabajadores de Oskar Schindler, y de repente se le acercan dos alemanes, le llevan a un rincón apartado, y le preguntan, dice, ¿quién es usted? Y dice el señor yo soy un trabajador indispensable de Oskar Schindler. Y de repente, mientras estamos viendo en eso y vemos que el judío está hablando, el alemán le pega un tiro por la nuca y le deja seco, prácticamente pillando al espectador completamente por sorpresa. Es decir, Spielberg planifica lo que son los asesinatos sin ningún punto de vista dramático en lo que se refiere a una planificación clásica, sino lo que hace es hacer una planificación muy seca, muy rápida, para dejar al espectador, además con un mal sabor de boca, evidentemente, con una sorpresa, como diciendo es que no se lo estaban esperando, para que el efecto sorpresa sea tal y que además nos cale todavía más hondamente. También, por ejemplo, una secuencia muy fría en la que una judía le dice a Monguez, a Ralph Fiennes, le dice, perdone, pero ustedes están construyendo ahí algo, pero la base no es sólida y se va a caer, y todo eso, y le dice a Monguez, ¿y usted cómo sabe eso? Dice, es que yo soy un ingeniero civil, soy ingeniera civil, eso dice a una mujer. Dice, pues muchas gracias por la información, derríbenlo y ahora maten a esta señora. Y dice, pero señor, yo lo que pretendo es hacerlo bien. Dice, gracias por su labor, nos ha hecho una gran labor. Y de repente la apartan, ¡zas! Y le pegan un disparo en la nuca. Es decir, es otra cosa que no te esperas prácticamente que vaya a ocurrir, porque esa judía estaba trabajando para los alemanes. Pero en cuanto ya les ha dicho esa información, la pegan un tiro en la nuca prácticamente sin nosotros reaccionar ante todo ello. Es decir, Spielberg lo hace así precisamente para que las muertes las enfoca desde un punto de vista frío, para que calen en nosotros de una manera más punzante, más agobiante, porque entonces nosotros estamos diciendo, y no ir a matarla en ese momento el espectador, pero efectivamente mata a sus personas, mata a los judíos. También hay otra secuencia en la que Ralph Fiennes, a Monguez, se levanta de haberse acostado con no sé si es una cuna militar, y de repente desde su balcón, están los barracones de los judíos, coge una escopeta y se lía a pegar tiros a los judíos como si fueran conejos, como si fueran aves o pájaros, que estaba ¡zas! Uno, ¡zas! Otro, ¡zas! Así prácticamente con una frialdad, además cargando el arma, o sea, porque sí. Claro, todo eso lo que provoca en el espectador es un odio a los nazis, a los alemanes en ese momento, realmente demasiado punzante, como ya os digo. Pero claro, evidentemente la historia así nos está diciendo que realmente podría haber sido así, y de hecho fue así. Otro de los puntos fuertes que tiene la lista de Schindler, y que a mí la verdad es que me causa, prácticamente no tengo palabras para describirlo, me causa una gran tristeza en ese sentido, y siempre que la veo es difícil contener las lágrimas, es el aporte de la banda sonora del gran John Williams. John Williams para esta película hace una banda sonora emotiva, nostálgica, muy dramática, pero además lo hace de una manera muy sencilla, y es prácticamente con muy pocos tonos. Lo que entienda de música pues sabrán a lo que estoy hablando. Es decir, no demasiados tonos para una banda sonora, para un tema dramático. Esos tonos, precisamente, que se repiten una y otra vez en la película, para acentuar puntos dramáticos fuertes, pero no darles un excesivo dramatismo, es decir, no haciendo que la película sea un folletín, ni muchísimo menos, sino dosificando muy bien el drama. La verdad es que te provocan una herida, un desgarramiento esa banda sonora, mezclado con las imágenes tan crudas que estás viendo, realmente impresionante. Es decir, durante las 3 horas 190, 185 minutos que dura la película, la verdad es que es muy difícil en algunos momentos contener las lágrimas y la emoción. Steven Spielberg siempre planifica, ya os digo,
un modo muy seco todas las secuencias, pero tan realista que te cala hondamente. Por eso digo que La lista de Schindler no es una película para todos los públicos. Es decir, yo la primera vez que la vi tenía 15 años, y la verdad es que las 3 horas de película no me se hicieron para nada pesadas. Su longitud no te cansa, ya os digo que te descansa. Es una película que aunque tenga unas imágenes muy crudas, sea difícil de ver, su longitud en absoluto se hace pesada. El montaje es realmente impresionante. Todo lo que es el ritmo narrativo, Steven Spielberg lo tuvo en cuenta durante estas 3 maravillosas horas de puro cine. El ritmo no decae en ningún momento. Es más, va increciendo porque, claro, estás viendo que poco a poco irán a por Oskar Schindler y que terminarán por dar con esa tapadera que es su fábrica y que hasta el final los alemanes, los nazis, no cejarán en ese empeño de intentar quitarle trabajadores a Oskar Schindler. Una de las voces, Liam Neeson, llega a una planta allí donde están alemanes a quejarse, decir, es que son trabajadores fundamentales para mí, y si perdemos, si yo pierdo esos trabajadores, como él era nazi, si yo pierdo trabajadores, está perdiendo el partido nazi, está perdiendo Alemania, y yo pierdo beneficios. Y es así como poco a poco se iba granjeando amistades, que también poco a poco los nazis iban intentando descubrirle, decir, pero es que ¿por qué solo tienes judíos a tu cargo? Él dice, bueno, son mano de obra barata, no significan realmente nada, no les pago mucho, me salen muy baratos. Pero claro, esa es la imagen, la proyección que tenía que dar a Oskar Schindler a todos los demás. Sin embargo, él en su foro interno sabe evidentemente que no es así. Es más, él, aunque sea del partido nazi, cuando llega a la plantación, todos quieren mucho a Oskar Schindler, porque les está evitando el holocausto, les está evitando morir en los barracones, en los campos de concentración como en Auschwitz, y les está evitando que les estén matando constantemente como si fueran auténtica carroña, como si fueran auténticos animales dentro de lo que es un recinto. Es realmente grande el amor que tienen esos judíos por Oskar Schindler. Al final de la película, acordaos que cuando ya en color está la tumba de Oskar Schindler, llega su viuda y todos los descendientes de los judíos de Schindler van a poner precisamente una vela, una piedrecita, flores, hasta inundar su tumba totalmente, como el gran salvador de los judíos. Haciendo un pequeño receso aquí en la película, os diré que si en Europa históricamente yo lo que no lo puedo entender es porque si en Europa había un holocausto tan tremendo de judíos, ya no son en Alemania, en Austria, en Polonia, en todos, cómo los judíos de Estados Unidos no reaccionaron ante todo ello hasta lo que ocurrió en Pearl Harbor. Yo creo que Pearl Harbor ya fue la gota que colmó el vaso para los estadounidenses. Pero los judíos estadounidenses se puede decir que no movieron prácticamente un dedo por los judíos europeos que estaban siendo exterminados en ese momento por Hitler en el Tercer Reich. Pero bueno, esto es una opinión personal que yo tengo. Ya os digo que desde el punto de vista argumental la película refleja todos estos vericuetos y todas estas aventuras y desventuras de Oskar Schindler porque no le cazaran los nazis utilizando de tapadera su empresa, y desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista técnico la verdad es que la película ya os digo que es una obra maestra inconmensurable. El ritmo fantástico que va increciendo durante los 180 minutos y ya es difícil de mantener cuando no de crecer, es decir, quiere decir que Spielberg planificó cuidadosamente cada una de las secuencias de la película para mantener ese mismo ritmo. La fotografía tan innovadora de Janusz Kaminski inundando la película de una atmósfera realmente cargada, sobrecogedora, pero también atmosférica. La banda sonora minimalista pero muy emotiva de John Williams. Y la dirección excelsa en todos los actores, Liam Neeson, en lo que se refiere a Ralph Fiennes, en lo que se refiere a Ben Kingsley y sobre todo también a Embes Davis. No os he hablado de Ben Kingsley en esta película, pero debería haberse llevado también una nominación al Oscar al mejor actor secundario. Creo que se lo llevó junto con Ralph Fiennes en esta película. Ben Kingsley, que hace precisamente de lo que es el socio de Oskar Schindler, no a nivel de empresa, pero el que va protegiendo a los judíos, porque él también es judío, en el papel de Isaac Stern, en esta película ya me he acordado del nombre, y que va llevando un listado de todas las personas, realmente que están salvadas por Oskar Schindler, hace una interpretación conmovedora. Ben Kingsley yo creo que es uno de los grandes actores que hoy en día también tiene Hollywood, aunque no siempre excesivamente bien aprovechado. Acordaos del maravilloso papel que hizo en 1982 en la película Gandhi, dirigida por Richard Attenborough, haciendo precisamente de Mahatma Gandhi, que le valió un Oscar al mejor actor en ese mismo año, pero que luego ha realizado papeles realmente impresionantes. El Isaac Stern de la lista de Schindler es otro de esos maravillosos papeles a los que nos tiene acostumbrados Ben Kingsley.
aunque yo siempre le veré como ese Isaac Stern de la lista de Schindler o como el Mahatma Gandhi de la película del mismo nombre. Incluso en las películas de superhéroes tan de moda ahora, la tuvimos en Iron Man 3, pero en un papel realmente cochambroso, se puede decir, y completamente absurdo, que yo no sé cómo él pudo, después de leer el guión, cómo pudo acceder a hacer ese papel. Pero bueno, son cosas que, oye, como actor, cada uno puede hacer exactamente lo que quiera. Pero Ben Kingsley, la verdad es que le hemos visto hacer también de Moisés en una producción televisiva, y le hemos visto en miles de producciones, tanto cinematográficas como en la televisión y también en los teatros de Broadway. Pero el Isaac Stern de la lista de Schindler, realmente uno de sus mejores papeles, si no diría yo que casi el mejor. Su interpretación contenida, sirviendo de complemento a Oskar Schindler, es realmente impresionante. Cómo está siempre detrás de él, diciéndole, pero señor Schindler, ¿qué tendremos que hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer lo otro? ¿Qué pasó en esta lista? ¿Cómo podemos salvar este? ¿Cómo podemos salvar lo otro? Por ejemplo, al principio de la película, cuando en Polonia están los alemanes llevando a los campos de concentración a determinadas personas de los judíos, cómo les está ayudando a hacer, mira, tienes que poner esto, tienes que poner lo otro, porque necesitamos de este tipo de personas, que sean trabajadores, nosotros necesitamos, no pongas esto porque no nos conviene. Realmente, desde el minuto 1, Isaac Stern, Ben Kingsley, está realizando una interpretación sobrecogedora, muy contenida. Muy contenida, no hay más que ver la cara de preocupación que tiene en muchos minutos. Y también una secuencia donde a mí siempre se me saltarán las lágrimas, cuando Oskar Schindler está buscando Isaac Stern y le han metido precisamente uno de los vagones camino a uno de los campos de concentración de Auschwitz, y como Oskar Schindler para el tren prácticamente y va gritando por los vagones, Stern, Isaac Stern, hasta que le dice, aquí estoy señor, dice, por favor bájenle, que es que de mi empresa es una de las personas más importantes. Y como él llevaba el logotipo del partido nazi y le habían dejado pasar al andén, lo consiguió liberar. Dice, es que un poco más y por los pelos, un par de minutos más y ya no le hubiera podido salvar la vida. Desde entonces prácticamente se transforma en la sombra de Oskar Schindler. Para Isaac Stern, Oskar Schindler es un auténtico héroe, y así es como lo ve reflejado. Le ve como el gran salvador, la gran persona a la que podía agarrarse en la Segunda Guerra Mundial, para que él y los de su religión, es decir, los judíos, no fueran exterminados. Al final de la película es el que él abraza a Oskar Schindler cuando Oskar Schindler está llorando desconsoladamente y decir, no se preocupe, es que generaciones de judíos vivirán gracias a usted. Y cuando Oskar Schindler le devuelve el abrazo diciendo, suerte Isaac Stern, ha sido usted un gran apoyo para mí. La verdad es que esa secuencia es completamente conmovedora. Yo me acuerdo de esta secuencia haberla visto en mi casa, en una cinta de vídeo que nos dejó una amiga de mis padres. Mi madre no la vio, la vimos mi padre y yo, y los dos llorando como dos auténticas magdalenas en esa secuencia final, cuando Oskar Schindler dice que podría haber salvado a unos cuantos más de haber muerto, si no se hubiera comprado un coche más lujoso, o no hubiera comprado un anillo más lujoso, o ese traje precisamente, y se cree culpable. Él ya ha terminado la guerra, y en esa tensión que él había acumulado durante tanto tiempo para que no lo descubrieran, de repente la tensión se libera, y es cuando él rompe a llorar en esa secuencia diciendo, el objetivo al menos que yo he querido, que era proteger a muchas personas que iban a ser eliminadas o que iban a ser asesinadas en un campo de concentración, al menos lo he conseguido. Y ya rompe a llorar porque al menos ese objetivo en parte lo ha conseguido. Aunque claro, evidentemente él se siente culpable de haber derrochado dinero en otros lujos para él y no haber salvado a alguien más. Pero, como dice Isaac Stern, Ben Kingsley también con los ojos vidriosos, y le dice, no se preocupe, Herr Schindler, es que generaciones de judíos vivirán gracias a usted. Entonces él ya se va porque él es un miembro del partido nazi. Oskar Schindler es un miembro del partido nazi, por lo tanto él será perseguido. Sin embargo, para los judíos liberados ya hay un nuevo amanecer. Entonces el blanco y negro prácticamente desaparece y es cuando vuelve el color a la gran pantalla. Es como si ya la esperanza resurgiera, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial y los judíos son liberados de los campos de concentración, al menos los que terminaban con vida. Todo lo que vimos después, por ejemplo, en aquella otra película llamada Vencedores y Vencidos, el juicio de Nuremberg, todo lo que fue el holocausto de los judíos por parte de los nazis fue realmente terrible. Millones y millones de muertos en lo que se refiere a los judíos fue algo realmente catastrófico. Pero bueno, es lo que hacen los grandes dictadores, también en Rusia ocurrió prácticamente con Stalin, con Lenin
con la revolución de los bolcheviques, muchos millones de muertos que los envían a Siberia, una zona en la que prácticamente ya se muere por congelación. Es realmente lo que le ocurre a estos grandes dictadores que han querido hacer grandes revoluciones en el mundo, pero que han terminado todos ellos como terminaron. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Lenin, todos aquellos. Pero bueno, es solo una parte de la historia, pero que yo creo que Steven Spielberg lo que hace es mostrarnos en esta película la terrible maldición de lo que fue el Tercer Reich, precisamente, de lo que fue el partido de los nazis. No lo recuerda para que esto el mundo no lo repita. Es decir, Steven Spielberg nos regaló prácticamente una versión muy cruda de la realidad, pero precisamente para que hechos como este no se repitan en el mundo, no se repitan en la historia de la humanidad. Es realmente increíble lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en día por ejemplo, con Venezuela, donde cientos de miles de personas cruzan la frontera de Colombia porque no tienen alimentos, no tienen medicinas, no tienen... Hoy en día todavía tenemos a estos personajes que están destruyendo sus propios países precisamente desde dentro. Una auténtica lástima. Pero lo que os quiero decir con esto es que la verdad es que Steven Spielberg con esta película nos mostró un film crudo, intenso, difícil de ver a ratos emotivo, a ratos curioso, a ratos impresionante, a ratos, pero todo ello dentro de una gran y sublime obra maestra que alcanza para mí la perfección en muchos apartados. Su ritmo cinematográfico, su dirección de actores, su banda sonora, su montaje, su planificación, su fotografía. La lista de Schindler es una de las mejores películas de todos los tiempos, sin duda alguna. Yo siempre que he visto algunas de las listas de las mejores películas de la historia, 100, 50, 20, 10, la lista de Schindler ocupa un puesto privilegiado. Para mí es la gran obra maestra dentro de las muchas que tiene Steven Spielberg. Sigo diciendo a día de hoy que Steven Spielberg es el director, a día de hoy, vivo, que más obras maestras tiene y que prácticamente los directores jóvenes le comparan con John Ford. No es para menos. Yo creo que Steven Spielberg es el gran maestro del cine de los últimos 40 años. Un director que se ha sabido amoldar y acoplar a todo tipo de modas, estilos, maneras, géneros, actores, actrices, descubridor también de muchísimas grandes estrellas como Liam Neeson, que ya había aparecido de secundario en Krull, por ejemplo, en Excalibur, películas de aventuras, pero que fue realmente lanzado al estrellato en esta película. Descubridor también, por ejemplo, de Whoopi Goldberg, esta actriz afroamericana tan sumamente reconocida por crítica y público, muy buena actriz, todo hay que decirlo, una actriz fantástica, y que nos ha dado, y que prácticamente Steven Spielberg es el creador de muchos estilos. Es el creador de las películas de adolescentes que hoy en día se pretende reivindicar y que hoy en día se pretende muchas veces imitar, aunque pocas veces por conseguir. Es el creador de esa factoría llamada Amblin Entertainment, de películas para adolescentes, que marcó prácticamente la infancia de generaciones, como E.T., productor de esa película de terror tan notable que es Poltergeist. Para mí está dirigida por Spielberg, su estilo es prácticamente inconfundible en muchas secuencias, en muchos planos. ¿Qué os puedo decir de Steven Spielberg a día de hoy que prácticamente no todo el mundo conozca? Para mí Steven Spielberg es el mejor director vivo que hay actualmente, aunque tengo que decir que no es el mejor director de actores. El mejor director de actores es Martin Scorsese. Pero en todos los demás aspectos, el mejor director es Steven Spielberg. Directores, por ejemplo, como Christopher Nolan, hoy en día un grandísimo director. Muchos de los estilos narrativos que tiene Christopher Nolan, por ejemplo, en El Caballero Oscuro, ha querido adaptarse a Steven Spielberg. Pero también tengo que decir algo aquí. Lo que Christopher Nolan cuenta en media hora, en 20 minutos, Steven Spielberg es capaz de contarlo en 10 minutos. La economía narrativa en esta película, en La lista de Schindler, también es un punto muy fuerte en todo ello. Domina Steven Spielberg lo que es la planificación sin diálogos, muy deudora del cine mudo también, pero es que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y Steven Spielberg
planifica secuencias realmente, que no necesitan de diálogos para seguir avanzando en su narración, para seguir avanzando en la trama, ni muchísimo menos. Todo eso también lo aprendió de su gran maestro, que fue John Ford. Maestro no que le enseñara, sino el que él ha aprendido mucho. Steven Spielberg, por ejemplo, en películas como en Salvar al Soldado Ryan, también, y en La Lista de Schindler, vemos muchas secuencias dramáticas planificadas con muchas películas de John Ford. Es más, ya os digo que War Horse, Caballo de Batalla, es una película que prácticamente se puede decir que es su obra maestra fordiana, porque plasma, no es que plasme o es que plagie, es que imita muy bien a John Ford, e imitar al maestro John Ford es muy difícil. Eso, como ya os dije en otro vídeo, solo está al alcance de los grandes directores de hoy, es decir, imitar a los clásicos. Steven Spielberg es uno de ellos. Steven Spielberg es un director que a día de hoy, con títulos como La Lista de Schindler, puede hacer el estilo de películas que a él le dé la gana por completo, porque domina todos y cada uno de los aspectos. Es capaz de hacernos una película sencilla, infantil, no muy grandilocuente, como es Mi amigo el gigante, de realizarnos una película que es fordiana, pura y dura, como es, ya os digo, como War Horse, Caballo de Batalla. Es capaz de darnos dramas intimistas como La Lista de Schindler, o películas bélicas donde se te pongan los pelos de punta, como es Salvar al Soldado Ryan. Por todos estos aspectos, Steven Spielberg es el gran maestro del cine actualmente. La Lista de Schindler es su obra maestra. Una película que yo os digo pasará a la historia como una de las mejores del séptimo arte y como una auténtica lección de cine en todos y cada uno de sus apartados. Absolutamente en todos. No os la podéis perder. Si no habéis visto La Lista de Schindler, ya estáis corriendo a comprárosla. No verla o descargarla. No descarguéis. Comprárosla. Porque yo diría, bajo mi punto de vista, que ninguna videoteca está completa si no tiene La Lista de Schindler de Steven Spielberg. Una auténtica maravilla del séptimo arte, calificada como muchos como una de las mejores películas de la historia. Muchos la ponen a la altura de películas como Lawrence de Arabia, Lo que el viento se llevó o Ben-Hur. Estoy completamente de acuerdo con ellos. La Lista de Schindler es una película única que no os podéis perder. Una obra maestra incuestionable. Hasta mañana.